La selección Colombia está listo para enfrentar a la selección de Perú en la fecha número 7 el viernes y el próximo martes. La revancha es así frente a la selección de Argentina después de perder esa final que fue como injusta en Miami. Inconvenientes, esperemos por el amor de Dios que no se vaya a complicar la selección del profesor Néstor Lorenzo. Si iba tan bien del 2022 para acá, 2024. Me hice entender. Porque se lesionó Messi y Colombia crecía, pero en los últimos minutos del tiempo extra, en el minuto 112, el jugador Lautaro Martínez le dio el bicampeonato a la selección argentina. Y soportar otro subcampeonato, Dios quiera que no envejecemos, tal como pasó, ustedes se acuerdan, en la eliminatoria que nos llevaba a Sudáfrica 2010, pero no fue así, ni en Bogotá, ni en Medellín, con Jorge Luis Pinto. Primero en el estadio Nemesio Camacho El Campín, íbamos también empatando con Brasil, con Bolivia, ganándole a Venezuela, a la Argentina. Empezaba el año 2008. Se acababa el 2007 con esas victorias y empates de Colombia, frente a Brasil, frente a Bolivia, frente a Venezuela y frente a la selección de Argentina, que fueron justamente con los goles de Rubén Darío Bustos, ustedes lo recuerdan, por jugar en el Cúcuta Deportivo, y el goles para las nenas y el goles que tiene Dairo Moreno, porque hay goles para los nenes y goles para las nenas. Ese día marcó gol aquel 21 de noviembre del 2007 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Dairo Mauricio Moreno Galindo. Con eso ganó Colombia 2-1. Pero arrancaba el 2008, tenía una serie de amistosos, iba como también la selección colombiana. Pero vino el mes de junio empatando con la selección peruana en el Estadio Monumental y a 0 goles con Ecuador. Pero después de los Juegos Olímpicos, estaban en los Juegos Olímpicos cuando Colombia, en territorio norteamericano, enfrentó un partido amistoso con Ecuador, ¡Ave María! Y lo terminó perdiendo 1-0. Y les vinieron encima Uruguay en condición de local en el estadio Nemesio Camacho El Campín y Chile en condición de visitante en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. ¿Y qué pasó? Perdieron Colombia frente a la selección de Uruguay en el estadio Nemesio Camacho El Campín y contra Chile con una tremenda paliza en ese estadio nacional donde se realiza la Teletón de la mano de Don Francisco y otros eventos así como tal. Perdieron frente a la selección de Chile 4-0, ¡Ave María! Y hasta luego, vida mía, despidieron por la puerta de atrás al profesor Jorge Luis Pinto, como lo demuestra el siguiente audio. Escuchen. Me avisa cuando entre el Chile. La meta de nuestra federación es clasificar al Mundial 2010. Jorge Luis Pinto no continúa como director técnico de la Selección Nacional de Colombia. En su reemplazo será encargado del equipo el profesor Eduardo Lara. Sí, llegaba la selección colombiana para el mes de octubre encarar los partidos frente a Paraguay en condición de local en el estadio Nemesio Camacho El Campín y frente a Brasil en el Maracaná de Río de Janeiro, Eduardo Lara. Y sí, Colombia seguía perdiendo. Y perdiendo un partido más frente a la selección de Paraguay, esta vez por la mínima, como pasó en el 2000, claro, en el año 2000, porque era la eliminatoria. Con un hermoso gol de José Luis Chilaver en los últimos minutos del partido, que bañó al arquero Óscar Córdoba en aquel entonces. Y Colombia definitivamente perdió el norte, aunque empató con Brasil, le ganó en un amistoso a la selección de Nigeria y así acababa el 2008. El último partido que jugó Colombia de eliminatorias en el Nemesio Camacho El Campín se presentó un 28 de marzo del 2009. Colombia enfrentando a Bolivia, ganándole 2-0. Pero perdiendo en Cachamay, en Puerto Ordaz, 2-0 frente a Venezuela. En junio perdiendo con Argentina, ganándole a la selección de Perú, pero esta vez en el estadio Atanasio Girardot. Otro partido más que ganó Colombia en el Atanasio frente a la selección de Ecuador.
y perdiendo otro partido, 3-1 frente a la selección de Uruguay. Pero tenía esperanzas Colombia, cancelaba su clasificación en territorio uruguayo al Mundial de Sudáfrica, mínimo el repechaje, pero no fue así. Perdimos 4-2 frente a Chile y así se esfumaba Colombia en su camino a Sudáfrica 2010, que fue el Mundial, el del Waka Waka, y que terminaba ganando la selección de España con Iniesta, con Puyol, con Piqué, con Casillas, que justamente levantó la Copa del Mundo aquel 11 de julio del 2010 en el estadio Soccer City de la ciudad de Johannesburgo. Pero bueno, esperemos que no pase, por el amor de Dios, con la selección que tiene Néstor Lorenzo, que del 24 de septiembre del 2022 hasta el 10 de julio del 2024 Colombia no perdía, hasta que vino Argentina, y esperemos que no vaya a pasar de a menores y a mayores con Perú y con Argentina otra vez en Barranquilla y en Lima. Pero bueno, ahora sí vamos al grano con la lista de convocados que tiene la selección colombiana para enfrentar a Perú y Argentina por las eliminatorias mundialistas. Y empezamos como siempre con los arqueros. Camilo Vargas del Atlas de México. Cruz Azul tiene a Kevin Mier. Es decir, dos arqueros que son la sensación en el fútbol mexicano. Camilo Vargas y Kevin Mier. Y al arquero de Millonarios en Colombia, Álvaro Montero. No está ni convocado ni David Ospina por lesión, ni siquiera Radamel Falcao García se queda jugando en Millonarios, aunque parece preocupante el tema del paro de transportes. Los defensas: John Hader Lucumí del Bologna italiano, Carlos Cuesta del Gen de Bélgica del Cagliari, Jerry Mina del Wolverhampton, Gerson Mosquera y Juan David Cabal del Juventus italiano. Los laterales: Daniel Muñoz del Crystal Palace, del Bahía Fútbol Club, Santiago Arias del Mallorca, Johan Mojica y del América Mexicano Cristian Borja. Se pierde el partido amistoso del día sábado frente a Atlético Nacional, que justamente logró aplazar muchos partidos. Los centrocampistas: Jefferson Lerma, el hombre que nos entregó la clasificación en el minuto 39 del primer tiempo de la selección colombiana, camino a la gran final de la Copa América de Estados Unidos 2024, pero no fue así. Fue como en 1975 perder una final, pero esta vez frente a Argentina. Pero ahí va a estar presente Jefferson Lerma con el Crystal Palace en la selección colombiana de fútbol masculina de mayores, que esperemos no se desgrane la mazorca. El Krasnodar tiene a Kevin Castaño. El Palmeiras brasilero con Richard Ríos. Girona de España con John Elmer Solís. Muchos jugadores nuevos, por decirlo así. Yasser Asprilla del Girona español. El Rayo Vallecano tiene a James Rodríguez. Y el Racing Club de Avellaneda, el equipo rival de Independiente de Avellaneda, donde estuvo Farid Mondragón, nuevo asistente técnico del Junior de Barranquilla, tiene a Juan Fernando Juanfer Quintero Looney Tunes. Y el jugador que se convirtió en papá, John Arias del Fluminense de Brasil. Y los delanteros, por supuesto, Lucho Díaz, que no va a fallar. No ha fallado en la era Néstor Lorenzo, Lucho Díaz, y marcándole 2 goles a la selección de Brasil. Increíble reencontrarse con el papá después del secuestro, y marcando muchos goles con Colombia, digamos también en la Copa América, la del 2021 y la más reciente, 2024 en los Estados Unidos. También tienen otro Lucho, el del Bournemouth de Inglaterra, Lucho Sinisterra, del Aston Villa, JJ Durán del Internacional de Porto Alegre, Rafael Santos Borré, el compañero del jugador Kevin Castaño, John Córdoba del Krasnodar de Rusia y del Columbus Crew, Juan Camilo El Cucho Hernández de los Estados Unidos, de la MLS,
Recuerden, la jornada eliminatoria comienza con Bolivia-Venezuela, pero va a ser en el Estadio Municipal del Alto, donde estuvo el Deportivo Independiente Medellín. A las 3 de la tarde con transmisión del Gol Caracol y Fútbol RCN, y a las 7 de la noche Argentina-Chile, en el estadio más monumental, eso sí, sin la presencia de Leo Messi y de Ángel Di María. Por supuesto, el viernes, 8:30 de la noche, Perú-Colombia en el Estadio Nacional de Lima. Los demás partidos, Uruguay-Paraguay y Brasil-Ecuador en Montevideo y en Curitiba. Así que todos el viernes apoyar a nuestra selección, primero México-Colombia en el Estadio Atanasio Girardot, para ratificar la clasificación de Colombia a octavos de final de lo que es el Mundial Sub-20 femenino. Y a las 8:30 de la noche, Perú-Colombia, con la eliminatoria mundialista y el equipo subcampeón de América. Esperemos que no se vaya a envejecer. JP Stay es Colombia rumbo al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.